Listra. Joyería Hermón presenta. Nadie planea un viaje cuando todo parece en contra. Nadie inicia un camino cuando el cuerpo está cansado y el corazón lleno de preguntas. Y sin embargo, así comienza una de las travesías más importantes de la historia. Este episodio no habla de un trayecto largo. Habla de obediencia. Habla de caminar cuando no entiendes. Habla de confiar cuando el destino parece inconveniente. Hoy caminamos con José y María. Camino a Belén. Antes del pesebre. La historia comienza con una orden que nadie pidió y que nadie pudo evitar. No nace de una revelación espiritual, ni de una palabra profética, ni de un acto de fe visible. Comienza con un decreto imperial. César Augusto, desde la comodidad de su trono, emite una orden que alcanza hasta los rincones más pequeños del imperio. Todos deben empadronarse, cada uno en la ciudad de su linaje. Para el imperio, es un asunto administrativo. Para Dios, es una pieza más en el cumplimiento de una promesa eterna. Este decreto no toma en cuenta circunstancias personales. No pregunta por condiciones físicas, ni por situaciones familiares. No se detiene ante el embarazo de María ni ante la humildad de José. Es una orden fría, impersonal, aparentemente ajena a todo propósito espiritual. Y, sin embargo, es justamente ahí donde Dios comienza a mover la historia. José y María no estaban planeando un viaje. No había planes, no había preparación, no había margen para negociar. La orden llega en el momento menos conveniente. María está en la etapa más delicada de su embarazo. El camino será largo, incómodo, peligroso. Humanamente, no tiene sentido. Pero el cielo ya había escrito otra historia. Aquí descubrimos una verdad poderosa: Dios puede usar incluso decisiones humanas que no lo reconocen para cumplir su voluntad. El emperador cree que controla el imperio, pero en realidad está sirviendo a un plan que lo supera. Mientras Roma organiza censos, Dios organiza profecías. El decreto de César no mencionaba a Dios, pero Dios estaba en el centro del movimiento. No mencionaba profecías, pero las estaba activando. No mencionaba salvación, pero estaba preparando el escenario para que el Salvador naciera. Así comienza el camino a Belén, no con comodidad, sino con obediencia forzada. No con aplausos, sino con pasos difíciles. Pero cada paso, aunque impuesto por un decreto humano, estaba guiado por una mano divina. María no viajaba en las mejores condiciones. Su embarazo avanzaba, su cuerpo estaba cansado, y cada paso llevaba consigo una carga física y emocional profunda. José, por su parte, llevaba una doble responsabilidad: proteger a su esposa y cuidar al niño que aún no veía, pero que sabía venía de Dios. No era un viaje turístico ni una peregrinación voluntaria. Era un desplazamiento obligado, incómodo, sin garantías. Aquí la fe se vuelve práctica. No hay discursos, no hay milagros visibles, no hay ángeles acompañando el camino. Solo hay pasos, polvo, silencio. Y la pregunta que seguramente rondaba en sus pensamientos: ¿por qué ahora? El cielo había hablado antes, pero ahora parecía guardar silencio. Y aún así, ellos avanzan. Este viaje inesperado nos revela una verdad profunda: muchas veces Dios no nos explica el camino, solo nos pide caminarlo. José y María no sabían cómo ni cuándo terminaría todo. No sabían que Belén sería el lugar del nacimiento. Solo sabían que debían obedecer. Cada kilómetro recorrido era un acto de confianza. Cada noche al raso, una oración sin palabras. Cada amanecer, una renovación silenciosa de fe. El camino no estaba lleno de señales sobrenaturales, pero estaba lleno de presencia divina. El viaje también nos recuerda que Dios no siempre evita los procesos difíciles, pero sí los llena de propósito. El Mesías no llega a Belén en comodidad, sino envuelto en el cansancio de unos padres obedientes. El Salvador entra en la historia humana a través del desgaste, del sacrificio y de la perseverancia. Y aquí hay una imagen poderosa: Dios se mueve en los pasos lentos. No corre, no empuja, no acelera de forma violenta. Camina al ritmo de una mujer embarazada y de un carpintero cansado. Se adapta al paso humano para cumplir un plan eterno. El viaje también nos recuerda que Dios no siempre evita los procesos difíciles, pero sí los llena de propósito.
El Mesías no llega a Belén en comodidad, sino envuelto en el cansancio de unos padres obedientes. El Salvador entra en la historia humana a través del desgaste, del sacrificio y de la perseverancia. Y aquí hay una imagen poderosa: Dios se mueve en los pasos lentos. No corre, no empuja, no acelera de forma violenta. Camina al ritmo de una mujer embarazada y de un carpintero cansado. Se adapta al paso humano para cumplir un plan eterno. El viaje inesperado no es un desvío del plan, es parte del plan. No es una prueba accidental, es una preparación. José y María no viajaban solos, aunque no lo vieran. El cielo caminaba con ellos, incluso cuando parecía callado. Así, el camino a Belén no se trata solo de llegar a un destino, sino de lo que sucede en el trayecto. Porque a veces, Dios forma más nuestro corazón en el camino que en el lugar de llegada. Después de días de camino, finalmente llegan a Belén. No llegan descansados, no llegan preparados, no llegan con recursos. Llegan cansados, vulnerables y con una urgencia silenciosa. María está a punto de dar a luz. El viaje ha terminado, pero la prueba aún no. Belén está llena. Las calles están saturadas de personas que, como ellos, han llegado por el censo. Hay movimiento, ruido, puertas que se abren y se cierran. José busca un lugar donde quedarse. Toca puertas. Pregunta. Explica. Suplica en silencio. Pero la respuesta se repite una y otra vez: no hay lugar. José y María no discuten ni reclaman. No hay registros de enojo ni reproches. Solo aceptan. Cuando las puertas se cierran, Dios abre otro escenario. No el más digno a los ojos humanos, pero sí el escogido por el cielo. El rechazo no detiene el plan, lo redefine. Porque Dios no necesita posadas lujosas para manifestarse. Él se revela en la sencillez, en lo improvisado, en lo que otros descartan. ¿Cuántas veces nuestra vida está tan llena que no deja espacio para Dios? No llenas de pecado necesariamente, sino de ruido, de prisa, de obligaciones, de agendas saturadas. Decimos, no hay lugar, sin decirlo con palabras. Belén estaba llena, pero el cielo buscaba un corazón disponible, no una habitación cómoda. Y así, cuando no hubo lugar en la posada, el plan no se canceló. Se cumplió de otra manera. Porque Dios no se detiene ante el rechazo, se revela en la humildad. Sin habitación, sin cuna y sin ceremonia, llega el momento. No hay anuncios públicos, no hay comitiva, no hay luces ni cantos humanos. El acontecimiento más grande de la historia ocurre en el lugar más sencillo. Mientras el mundo sigue su ritmo acelerado, el cielo decide entrar en silencio. El Hijo de Dios no nace entre telas finas ni rodeado de privilegios. Nace en un espacio prestado. El lugar no es cómodo, pero es suficiente. Porque cuando Dios decide manifestarse, no busca perfección exterior, sino disposición interior. María da a luz en condiciones que ningún plan humano habría elegido. Y aún así, no hay queja registrada, solo entrega. José está ahí, sin poder ofrecer más que su presencia fiel. No hay recursos, pero hay obediencia. No hay lujo, pero hay propósito. El niño es envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Un objeto destinado a alimentar animales se convierte en la primera cuna del Salvador. Esta imagen rompe todas las expectativas. Dios no se eleva por encima de la pobreza humana, sino que se introduce en ella. La sencillez no es un accidente del relato, es el mensaje. El reino que Jesús traerá no se basa en ostentación, sino en humildad. No se impone por fuerza, sino que se ofrece en amor. Desde su nacimiento, el Mesías redefine el concepto de grandeza. Aquí entendemos algo fundamental: Dios no necesita condiciones ideales para cumplir su propósito. A veces esperamos tenerlo todo resuelto para obedecer, pero el nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios obra incluso en medio de la carencia. El establo no impidió la encarnación. La precariedad no detuvo la promesa. La sencillez se convirtió en escenario de gloria. Y este nacimiento nos confronta hoy. Nos recuerda que Dios sigue naciendo en lo sencillo, en una oración sincera, en un corazón quebrantado, en una fe pequeña pero real. No siempre en grandes templos ni en grandes eventos, sino en espacios humildes donde hay disposición. Porque el Salvador del mundo eligió entrar por la puerta más baja, para que nadie quedara fuera. El camino a Belén no termina en la historia bíblica, continúa en nuestra propia vida. Porque Belén no es solo un lugar geográfico, es una experiencia espiritual. Es ese punto al que llegamos no por comodidad, sino por obediencia. No porque lo hayamos planeado, sino porque Dios nos está guiando, aun cuando no lo entendemos del todo.
Todos, en algún momento, caminamos hacia un Belén. Un proceso que no elegimos, un cambio impuesto, una etapa incómoda que nos obliga a confiar más de lo que quisiéramos. Como José y María, avanzamos con preguntas, cansancio y temor, pero también con una promesa en el corazón. El camino a Belén nos enseña que Dios cumple su propósito a través de procesos difíciles, no a pesar de ellos. No siempre nos libra del trayecto, pero sí camina con nosotros. Y aunque no lo veamos, cada paso está alineando algo eterno. Belén nos recuerda que el rechazo no es el final. Que cuando una puerta se cierra, Dios ya ha preparado otro espacio. Tal vez no el que imaginábamos, pero sí el necesario. El establo no fue una derrota, fue el escenario de la gloria. El camino a Belén nos recuerda que Dios no siempre irrumpe con ruido, pero siempre llega con propósito. No entra forzando puertas, no altera decretos humanos con violencia, no evita los caminos difíciles. Él se mueve con una fidelidad silenciosa, guiando cada paso, incluso cuando no lo entendemos. José y María no recibieron un mapa detallado, solo una promesa. No sabían cómo sería el final del camino, pero confiaron lo suficiente como para seguir avanzando. Y esa es, muchas veces, la esencia de la fe, caminar sin tener todas las respuestas, creyendo que Dios está presente incluso cuando el cielo parece callado. Belén nos enseña que los momentos de mayor cansancio suelen preceder los nacimientos más importantes. Que los procesos incómodos no son señales de abandono, sino espacios de formación. Que Dios no desperdicia ningún paso, ninguna lágrima, ningún silencio. También nos confronta con nuestra propia disponibilidad. Porque Dios sigue buscando corazones dispuestos más que condiciones perfectas. Sigue naciendo en la sencillez, en la vulnerabilidad, en lo que el mundo considera pequeño. Quizá hoy te encuentres en tu propio camino a Belén. Tal vez estás cansado, confundido o sintiendo que no hay lugar para ti. Pero esta historia nos recuerda que cuando no hay espacio en la posada, Dios crea un lugar donde puede nacer esperanza. El camino a Belén no fue fácil, pero fue necesario. Y de ese camino nació la luz que aún hoy sigue iluminando al mundo. Gracias por caminar conmigo en este episodio. Gracias por hacer una pausa, por escuchar, y por permitir que esta historia dialogue con tu presente. Gracias por tu fe. Nos encontramos en el próximo episodio de Antes del Pesebre. Antes del pesebre. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó